Muy buenas noches, docente. Mi nombre es Sandro Vázquez Castro y voy a exponer mi evaluación final sobre el tema de energía sustentable. Bien, ahí tenemos la pantalla del índice, tenemos los temas de introducción, identificación y descripción del programa ambiental, el marco teórico, la metodología, resultados, análisis e interpretación de datos, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Bien, introducción. La importancia de la energía sustentable es como una alternativa limpia frente a los combustibles fósiles. Subrayando sus beneficios ambientales, se señala que el uso excesivo de fuentes no renovables ha intensificado el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de recursos naturales. En este contexto, la transición hacia las energías sustentables se presenta como una solución estratégica para alcanzar un desarrollo más equilibrado y respetuoso en el entorno. Identificación y descripción del problema ambiental. En este tema tenemos lo que son las ventajas y también los desafíos. Bien, identificación y descripción del problema ambiental. El uso intensivo de fuentes no renovables ha generado impactos negativos globales entre el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el calentamiento global y alteraciones climáticas significativas como sequías, olas de calor y el aumento del nivel del mar. Este problema se agrava por un modelo energético dependiente del combustible fósil, la falta de políticas que promuevan las energías limpias y la creciente demanda de energía derivada del crecimiento poblacional e industrial, junto a infraestructuras energéticas. Dentro de las ventajas tenemos lo que es ventajas. Los aerogeneradores ofrecen múltiples beneficios en la generación de energía eólica, destacando su contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, su capacidad para producir energía de forma independiente y su sostenibilidad a largo plazo y gracias al uso del viento y una fuente inagotable. Los desafíos. Enfrentan desafíos como la variabilidad del viento, que afecta la constancia en la producción energética. Para afrontarlo, se han implementado sistemas de almacenamiento que permitan aprovechar el exceso de energía. Asimismo, se han aplicado medidas de mitigación ambiental para minimizar los impactos en la fauna y el paisaje. Dentro del marco teórico tenemos la energía sustentable se basa en principios científicos como la conservación de la energía y la segunda ley de la termodinámica, que explican los procesos de transformación energética y sus limitaciones. Desde la ingeniería se aplican conceptos de eficiencia y optimización de sistemas energéticos para lograr un uso racional de los recursos mediante tecnologías como paneles solares, plantas eólicas y hidroeléctricas. Además, el enfoque del desarrollo sostenible respalda la integración de energías limpias en la planificación energética global. ¿Qué relación tenemos con la ingeniería? Diseño de tecnologías limpias. La ingeniería permite desarrollar tecnologías como paneles solares, turbinas eólicas, celdas de hidrógeno o plantas hidroeléctricas que transforman fuentes naturales en energía útil sin emitir contaminaciones. Optimización y rendimiento energético. Se aplican principios termodinámicos e ingeniería de sistemas para maximizar la eficiencia en la conversión de energía, reduciendo pérdidas y mejorando su sostenibilidad. Investigación e innovación. La ingeniería impulsa la investigación de nuevos materiales, métodos de generación y almacenamiento energético, apoyando la transición global y modelos sustentables. Tecnologías existentes. Paneles solares fotovoltaicos que convierten la radiación solar directamente en electricidad mediante el efecto fotovoltaico son ampliamente utilizados en los hogares de las industrias y zonas rurales desconectadas de la red eléctrica. Sistemas solares térmicos utilizan la energía del sol para calentar el agua, aire, siendo comunes en aplicaciones domésticas y procesos industriales. Turbinas eólicas transforman la energía cinética del viento en electricidad, han alcanzado altos niveles de eficiencia y escalabilidad, desde pequeñas unidades para su autoconsumo hasta parques eólicos de gran escala. Plantas hidroeléctricas aprovechan la energía potencial del agua en movimiento para generar electricidad, aunque requieren grandes inversiones, son una fuente confiable alta de capacidad. Por ejemplo, lo que es acá en tecnologías existentes, paneles solares generalmente
tenemos en la costa del Perú por la radiación que se emite y por las zonas donde se encuentra. Y lo mismo tenemos lo que son las turbinas eólicas que también aprovechan la velocidad del viento y que también ya varias empresas están innovando con lo que es el tema de turbinas eólicas por el consumo y la baja contaminación que genera. Y bueno, tenemos también lo que son las plantas hidroeléctricas que son lo más comunes en nuestro país y que tenemos varias a nivel nacional donde nos generan también electricidad, pero como dicen, ¿no? Así como se aprovecha, también a veces genera una fuerte inversión de lo que es el movimiento económico. Metodología. Se plantea la realización de experimentos a pequeña escala que simulan el uso de fuentes de energía renovable, particularmente solar y eólica, con el fin de evaluar su funcionamiento y eficiencia. Estas pruebas permitirán analizar el rendimiento energético, las condiciones operativas requeridas y el potencial de aplicación en diversos contextos. Objetivos específicos de los experimentos. 1. Medir la cantidad de energía eléctrica generada por un panel solar fotovoltaico bajo diferentes condiciones de luz. Evaluar la eficiencia de una turbina eólica casera en función de la velocidad del viento. Comparar el rendimiento de ambas tecnologías en términos de voltaje y corriente de energía producida. Principios teóricos aplicados. Los experimentos se basan en principios de la física como la ley de conservación de la energía, primer principio de la termodinámica, la ley de Faraday de la inducción electromagnética y el efecto fotovoltaico. También se aplican conceptos de eficiencia energética, conversión de energía y análisis de datos eléctricos, voltaje, intensidad y potencia. Tenemos como primer experimento lo que es en tema de energía solar. Bueno, para este experimento se necesitan materiales. Un panel solar de baja potencia de 5 a 10 watts, un multímetro digital, una lámpara halógena como fuente de luz artificial y un cronómetro. Bueno, el procedimiento. Se colocará el panel solar bajo diferentes intensidades de luz natural y artificial y se medirán los voltajes de corriente generados durante los intervalos de tiempo establecidos. Se registrarán los datos en función a la hora del día y las condiciones climáticas. Sabemos que con el tema de la energía solar va a depender mucho del sol y de cómo se siente el clima en ese momento en que vamos a hacer el pequeño experimento. Experimento 2. Energía eólica. Materiales. Mini turbina eólica construida con materiales reciclables como un ventilador de velocidad ajustable, multímetro y una base para el montaje. Procedimiento. Se conectará a la turbina un multímetro para medir el voltaje generado de diferentes velocidades del ventilador. Se repetirá este experimento en varias veces para garantizar su confiabilidad y resultados. En el tema de lo que es la energía eólica, vamos a ver la necesidad del viento y en qué momentos el viento baja o sube la velocidad. Entonces, va a depender mucho de la velocidad del viento para nuestro pequeño experimento con la energía eólica. Bueno, acá tenemos una tabla de resultados, tanto lo que es con el panel solar fotovoltaico y lo que es el registro de datos con la turbina eólica casera. Dada la comparación, vemos que a la hora del día, en un día soleado a las 9 de la mañana, el voltaje generado es de 5.2 y una corriente de 0.45, generando 2.34 watts en un cielo despejado. Y en nubes intermitentes el voltaje será de 3.1, la corriente de 0.3 y generando una potencia de 0.93 watts. Eso es en nubes intermedias. En cuanto al día soleado, el voltaje será de 5.8 con una corriente de 0.50 generando una potencia de 2.90 watts en una máxima radiación solar. Ahora, si tenemos comparado con una lámpara halógena que es a las 3 de la tarde, tenemos un voltaje de 2.4, una corriente de 0.20 y nos genera una potencia de 0.48 watts. Con eso, este experimento se hizo con una luz artificial a poca intensidad. Y en un día soleado entre las 5 de la tarde, el voltaje será de 4.1 con una corriente de 0.38 y generando una potencia de 1.56 watts. Acá como se menciona en la tabla, tenemos la potencia generada por el panel solar. Y en caso de la turbina eléctrica, turbina eólica casera,
Tenemos una velocidad del viento, las revoluciones por minuto de la turbina, el voltaje, la corriente, la potencia y las observaciones. Bueno, en el bajo nivel del viento tenemos a una revolución de 150, tenemos un voltaje de 1.2 voltios con una corriente generada de 0.10 que genera una potencia de 0.12 watts. Eso es en base a un giro lento. A un nivel 2, a una revolución de 300 revoluciones por minuto, el voltaje tenemos de 2.8, una corriente de 0.22 y una potencia de 0.62 watts a un giro estable de nuestra mini turbina. Tenemos el nivel 3 con una revolución de 500 revoluciones por minuto, tenemos un voltaje de 4.5, una corriente de 0.35 y una potencia de 1.58, en donde nuestro mini aerogenerador a un giro rápido con una mayor generación. En nivel 4 tenemos a 650 revoluciones por minuto, un voltaje de 5.7, una corriente de 0.42 y donde nos genera una potencia de 239 watts. Vibraciones leves de la estructura a causa del viento. Entonces, estas dos son las comparaciones que se hizo tanto con el panel solar fotovoltaico y la turbina eólica casera. Uso de las energías renovables en el Perú. Bueno, este es un pequeño cuadro donde nos dice donde nos indica que la energía que más genera a nivel nacional es la energía hidroeléctrica, con un 55.7%. Tenemos los combustibles fósiles con un 34.3% y con una generación de energía solar al 5%. Y lo más bajo que tenemos es la energía eólica, que se usa el 3.8%. En el Perú, la matriz energética está dominada por energía hidroeléctrica, que más o menos es el 56%, seguida por fuentes renovables emergentes como la luz solar, 4.5%, y la energía eólica, y también tenemos los combustibles fósiles a un 34.3%. Y aún proviene, entonces, eso quiere decir que por el momento tenemos ahorita el uso de fuentes hidroeléctricas que nos generan más energía a nivel nacional. Y también tenemos el caso, lo que es la minera Quellaveco, que trabaja también con la energía eólica, que se ha generado, que ya viene generando energía a partir del 2023 en el parque eólico de Punta Lomitas, en donde genera energía para su consumo de la mina. Análisis y interpretación de datos. La interpretación de datos de los resultados en función a los objetivos y la teoría, los resultados obtenidos permiten analizar cómo las fuentes de energía renovable solar y eólica generan electricidad bajo diferentes condiciones ambientales, en concordancia con los principios teóricos revisados. Tenemos la energía solar. El voltaje generado por el panel solar mostró una relación directa con la intensidad de la luz. Energía eólica. La mini turbina eólica presentó un aumento progresivo del voltaje generando conforme incremento a la velocidad del viento de 1.2 voltios en velocidad baja y hasta 4.6 voltios en velocidad alta. Justificación de posibles discrepancias entre el panel solar y la turbina eólica. El panel solar. El voltaje bajo luz artificial fue inferior a lo esperado. Esto explica por qué la lámpara halógena no emite el mismo espectro de luz que el sol, lo que reduce la eficiencia del panel solar. Turbina eólica. A bajas velocidades del ventilador, el voltaje generado fue bastante reducido. Esto se debe a que las mini turbinas caseras tienen un umbral mínimo de velocidad para que la generación de energía sea significativa, además de las pérdidas mecánicas y de fricción presentes en el sistema no profesionales. En conclusión, tenemos que el presente trabajo nos permitió analizar el funcionamiento de la energía y la eficiencia de dos fuentes de energía sustentable, que son la energía solar y la energía eólica. Los resultados demostraron que el panel solar generó mayores niveles de voltaje bajo luz natural intensa, validando el principio de efecto fotovoltaico descrito por Duffy y Beckman en el 2013. La mini turbina eólica mostró un aumento progresivo del voltaje en función de la velocidad del viento, corroborando los principios de la conversión de energía cinética en energía eléctrica. Esto es Zenger y Boles en el 2015. Estos hallazgos confirman que en condiciones ambientales
que las condiciones ambientales juegan un rol determinante para el rendimiento de las tecnologías de energía renovable. Tenemos las recomendaciones. Bueno, implementar tecnologías de alta eficiencia. Se recomienda utilizar paneles solares y turbinas eléctricas con tecnologías de última generación que ofrezcan mayor tasa de conversión energética y mejoras adaptaciones a variaciones ambientales. Promover campañas de educación y sensibilización energética es fundamental para desarrollar programas educativos dirigidos a estudiantes, empresas y comunidades orientados a fomentar el uso responsable y consciente de la energía, así como el conocimiento de los beneficios de las energías renovables. Fomentar políticas de incentivos a la energía limpia. Se sugiere impulsar políticas públicas que ofrezcan incentivos fiscales y financieros a individuos, empresas, gobiernos locales que adopten tecnologías sustentables. Integrar energías renovables en infraestructuras y públicas. Se recomienda instalar sistemas de energía solar y eólica en edificios públicos, escuelas y hospitales para liderar con el ejemplo y promover la cultura de sostenibilidad. Acá tenemos la bibliografía y por último sería eso todo. Muchas gracias, docente.